se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. De que los hijos de Dios puedan dar un sonido certero a la trompeta. Quisiera, hermanos, rápidamente que entrásemos a la oración para pedir la dirección y conducción de Dios a través de su Santo Espíritu. Oremos. Amado Dios, que su morada es en los altísimos cielos, bendito y glorificado sea su nombre por los siglos sin fin. Gracias, Padre, por el privilegio que usted nos concede de en estos momentos que son tan cruciales, tan solemnes, poder, Señor, estar entre los entendidos, que están entendiendo las señales de los últimos días y estar a su disposición para que usted trabaje a través de nosotros. En estos momentos tome mis labios y sean solamente ellos el instrumento, pero que el que hable sea usted. Bendiga a todos los hermanos, las personas a nivel mundial, Señor, que están buscando su dirección, que su Santo Espíritu pueda hacer el trabajo, darnos la fuerza para que nosotros hagamos nuestra parte. Por favor, perdone nuestros pecados y háblele a su pueblo en estos momentos. Lo suplicamos en el dulce y sagrado nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nuevamente estamos aquí y en esta noche queremos compartir un mensaje de parte de nuestro Dios con todos los hermanos que nos han de escuchar. El tema lo hemos titulado ¿Es necesario salir para entrar? Y vamos a ir desglosando con la palabra de Dios qué queremos decir con esto. ¿Es necesario salir de dónde? Para entrar, ¿dónde? ¿En dónde? Muy bien. Quisiera, hermanos, que me acompañaran al libro de Gálatas, el capítulo 1, versículos del 11 al 13. Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Ya lo tenemos, leemos. Aquí está Pablo explicando su conversión. Y él dice lo siguiente, os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Muy bien. No vamos a entrar en muchos detalles que ya son reconocidos por el pueblo adventista. Todos sabemos quién era Saulo de Tarso, el perseguidor, celoso de las leyes y tradiciones de su pueblo, de su iglesia. Y él ahora llega a Galacia
Hermanos, lo que yo estoy predicando no viene de mí, viene de Dios. O sea, hermanos, el hecho de que tú y yo escuchemos un tema y no lo aceptemos, no quiere decir que el tema sea malo, que el mensajero sea infiel y que el mensaje sea malo. Puede ser que el problema esté en nosotros. Porque aquí está Pablo explicando que el mensaje no era de él, viene de Dios. Y sin embargo, nosotros vemos toda la oposición que tuvo. Pero hay algo importante. Pablo dice, ustedes saben sobre mi conducta anterior en el judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? ¿Entendemos lo que él quiso decir? Vayamos sin perder esto, porque vamos a volver aquí. Vayamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 2. Pablo dice, ustedes saben de mi conducta anterior en el judaísmo, pero para entender a qué se refiere con el judaísmo, vamos al libro de Hechos 9, 1 al 2. Y dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, se presentó al presidente de la asociación, de la unión de la misión, al jefe de los pastores, y le pidió cartas para las iglesias o sinagogas de Damasco, para que se hallase algunos hombres o mujeres de ese camino. Oh, hermanos, aquí lo que nos está diciendo Pablo, cuando se refiere al judaísmo, es a la iglesia, a la corporación, a la organización establecida. En ese momento él les llamaba en Hechos a las iglesias, les llamaba iglesias, les llamaba sinagogas. Pero algo pasa en la vida de Pablo, y Pablo ahora ya no le llama iglesias, ahora les llama judaísmo, o sea, un sistema creado y dirigido por judíos, en donde no se manifestaba la voluntad de Dios, sino de los líderes judaicos, de los judíos. Y entonces él dice, ¿cómo? O sea, que yo pedí cartas para que se hallase algunos hombres o mujeres de ese camino. En ese momento él le llama a las sinagogas, les llamaba sinagogas, iglesias, y a los que estaban levantando su voz para decir que Jesús era el Mesías, él les llamaba los de ese camino. Pero volviendo donde quedamos, en Gálatas, el versículo del 1, capítulo 1, el versículo 13, él les dice, ya ustedes oyeron acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, ya no dice en la iglesia, que perseguía sobremanera, ahora no dice a los de ese camino, ahora dice, yo perseguía a la iglesia de Dios. O sea, hermanos, aquí hay un cambio radical. Ya la iglesia que Pablo consideraba en el pasado, la iglesia de Dios, ahora se convierte en un sistema liderizado y dominado por hombres, y les llama judaísmo. Y ahora, a lo que él le llamaba los de ese camino, despectivamente hablando, ahora él le llama la iglesia de Dios. Y dice que él la asolaba. En otras palabras, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea iglesia de Dios? ¿Y qué es lo que hace que un grupo o una denominación no llene esos requisitos? Hermanos, es justamente el mensaje. Son las doctrinas. Es la presencia de Dios en ella. Pablo era un hombre sincero. Miren que él lo continúa diciendo en el versículo 14. Y en el judaísmo, o sea, en la iglesia que yo consideraba la iglesia de Dios en el pasado, yo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara a los gentiles, no consulté con nadie. Aquí vemos la clave, tal vez, de poder reconocer
una verdadera iglesia de Dios y de querer pertenecer a una organización religiosa. Pablo lo primero que hace es convencerse de que el que lo llamó a él era el mismo Dios. Y él dice, bueno, si es Dios, yo voy a aceptar mi responsabilidad. Yo voy a aceptar mi compromiso y voy a hacer mi parte. ¿Qué está pasando hoy, hermanos? Hay muchos hermanos sinceros que están quejándose, que están observando, que se están percatando de que tristemente la iglesia que Dios levantó para que predicara, para que diera el último mensaje de advertencia, para que amonestara al mundo, ha caído en prácticas de infidelidad, ha caído en apostasía. Pero en vez de ir a la Biblia, a Dios, al Espíritu Santo, corren a consultar con hombres falibles. Pablo no fue a consultar con nadie. Él sigue diciendo, ni siquiera con los que eran discípulos y demás. Perdón. Dice en el 17, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví a Damasco. Después de pasado 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Lo primero que hace Pablo es ir a tener un encuentro con Dios, a solas, en Arabia. Me imagino que en el desierto, porque es muy particular en los desiertos de Arabia. Y él no consulta con nadie. Pero hoy día, hermanos, tristemente, no voy a culparnos a nosotros porque yo estuve así. Se nos ha adoctrinado, se nos ha enseñado a no ver, a no recordar el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Hoy día decimos, el pastor es mi pastor. Y tan pronto la verdad nos llega, corremos a preguntar, pastor, ¿es esto así? Pastor, mire lo que me están diciendo. Y obviamente, pastores que en estos momentos son ciegos, perros mudos, amantes del sueño, del dormir, de las comilonas, ¿qué van a decir? Lo que a ellos les conviene decir, para no perder su comodidad, para no perder todo este ritual, todo este respeto exagerado que se les demuestra. Y entonces, no haga caso. Hermanos, vamos a estudiar hoy, dirigido por el Espíritu Santo, con la Biblia, muchos temas en donde Dios nos está diciendo, yo he levantado un movimiento para que proclame un mensaje. Y si tú no lo puedes hacer dentro, entonces es necesario que salgas de una empresa religiosa para que puedas entrar en una relación con Dios. Hermanos, no es fanatismo, no es sensacionalismo, no es deseo de separación, sino es la única opción que nos queda en estos momentos. Dentro no vamos a poder cumplir con la misión para la cual Dios nos ha llamado. Es imposible. Así como Jesús no pudo sacar a un Anás y Caifás y tuvo que replegarse, tuvo que retirarse, todo aquel sincero que quiera de verdad obedecer la voz del verdadero pastor, tiene que cerrar sus oídos a los pastores terrenales. No están levantando la voz ellos y no van a permitir que la levantemos. Vamos con la Biblia a comprobar lo que Dios está diciéndonos para estos momentos. Pablo lo experimentó y cuando él lo experimentó, él se dio cuenta que lo que él tenía, que él creía iglesia,
eran unas tradiciones y él les llamó judaísmo. Y a los que él perseguía le llamó Iglesia de Dios. ¿Cómo le llamaríamos hoy día, hermanos? ¿Nosotros cómo le llamaríamos? Adventismo. Nosotros tendríamos que entonces dejar el adventismo, no el mensaje adventista, sino lo que han hecho los líderes con un nombre. Porque, hermanos, Dios nos está diciendo que el último pueblo que Él va a tener no va a tener nombres, va a tener características. De acuerdo a Apocalipsis 14:12, este pueblo guardará los mandamientos de Dios y tendrá la fe de Jesús. Será adventista en práctica, en propósito, en ideas, porque nunca podremos dejar de creer, predicar y esperar inminentemente la venida de Cristo. Pero no nos vamos a llenar de orgullo y jactancia por un nombre, sino con un propósito de predicarle al mundo de que Jesús viene pronto. Porque si nosotros decimos, somos adventistas, pero vivimos, predicamos como si Jesús no fuese a venir pronto, ese nombre no va a salvar a nadie. Lo importante de un árbol no es su nombre, son sus frutos, hermanos. Muy bien, vamos a continuar hablando sobre lo que hizo el mismo Pablo. Vamos a ver varios textos en la Biblia que nos indican, hermano, que a pesar de que hoy día pastores de envergadura, pastores de renombre, están diciéndonos, hay apostasía, hay maldad, hay de todo en la iglesia, pero no se salgan. Es el único lugar donde van a ser salvos. Y eso es una mentira satánica. Porque si tú te quedas en un lugar donde hay contaminación, donde lo que se está haciendo es pisotear el nombre y las normas de Dios, hermano, tú vas a ser contaminado. Sobre todo, lo más importante para lo cual Dios nos ha llamado es a consagrar nuestras vidas y advertir a todos los que nos rodean. ¿Y cómo vas a poder hacerlo si no te permiten hablar? Primero, no escuchas la verdad. Segundo, tú no puedes darla. Entonces vas a ir a sentarte en una silla, en un edificio, en una empresa religiosa horas. No escuchas la verdad, no la puedes proclamar. Y solo cuando sales es que puedes decir algo. No, hermano. Tú no puedes alimentarte de basura y de chatarra y pretender que luego vas a mostrar un cuerpo saludable. De lo que tú te alimentes, de eso tú vas a transmitir. Entonces, si para alimentarte bien tienes que salir, entonces es obligatorio que lo hagas. Porque por tu salvación, solamente tú y yo vamos a dar cuenta. Vamos a ser salvos individualmente, no corporativamente. Hermanos, vamos a ir a Hechos, capítulo 19. Aquí hay una historia interesante. El mismo Pablo nos cuenta, dice, mientras que Apolo estaba en Corinto, Lucas nos cuenta, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en todo
unos 12 hombres. Y Pablo fue a las iglesias, a la sinagoga, y durante 3 meses habló con denuedo, razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron, rehusaron creer, y ante la multitud hablaron mal de aquel camino, Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos, y cada día les hablaba en la escuela de Tirano. Hermanos, aquí vemos a un hombre llamado por el mismo Dios a una obra. El mensaje no era de él. El mensajero era fiel. Encuentra a unos hombres y les dice, bueno, ¿ustedes qué conocen? ¿Cómo fueron bautizados? ¿Saben del Espíritu Santo? No habíamos oído hablar. En fin, los bautiza y los lleva a la iglesia. Y por 3 meses habla con denuedo, habla con valentía, habla con seguridad, habla con testimonio oral y práctico, habla con el Espíritu Santo. Pero la mayoría, como siempre, no aceptó, endurecieron su corazón y empezaron a hablar mal de ese camino. ¿De cuál camino? Un camino que ellos conocían. Si todos sus ritos, todos sus sacrificios, todas sus inmolaciones hablaban de un Mesías que habría de venir. No era nada nuevo, pero estaban acostumbrados a algo más sutil, algo más leve, algo que los pastores no estaban predicando. Estaban acostumbrados a otro tipo de prédicas, pero no era que no era bíblico, no era que no tenía respaldo de las Escrituras, era que no se hablaba de eso, o se había tergiversado más que nada, porque se esperaba un Mesías con otras características. Entonces Pablo por 3 meses los soporta, pero él se da cuenta que ellos no van a cambiar. Todo lo contrario, estaba a punto de contaminarse a estos hombres que sinceramente habían aceptado el mensaje. ¿Y qué hace Pablo? Agarra a estos hombres y se separa. Y desde allí empieza a enseñarles, no en la iglesia, sino en una escuela de un hombre llamado Tirano. Y miren lo que dice el versículo 10. Esto duró 2 años. Él estuvo 2 años con esa gente allí. Así todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Hermanos, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Pablo para que la palabra del Señor Jesús se escuchara? Exactamente, separarse, llevárselos a otro lugar fuera de la iglesia, porque en la iglesia los doctos, los engreídos, los sabelotodos, todo no estaban dispuestos a que nadie les contradijera, a que nadie les enseñara, sobre todo porque los líderes convencionales no aprobaban eso. Así que aquí vemos otro caso de separación. Ahora, ¿para qué ustedes y yo hemos entrado a este camino? ¿Para qué hemos entrado a esta organización? ¿Para qué nos hemos alistado en esta batalla? ¿Para hacer como la garrapata que absorbe, y llega un momento que se revienta porque nunca comparte, nunca da, nunca expulsa? No, hermanos, tú y yo hemos sido llamados a compartir lo que estamos aprendiendo. Hemos sido llamados a hacer luz, que después de recibir la luz de nuestro Padre, hemos de alumbrar. Y esa luz no la podemos meter debajo de una cama, debajo de una mesa. Esa luz hay que ponerla en alto para que alumbre. Pero ¿cómo vas a alumbrar si no te permiten hablar? ¿Cómo vas a
darle a conocer a otros lo que está a punto de suceder, si no te permiten hablar. Porque eso es lo que está pasando en las iglesias del mundo en estos momentos. Y hablo así porque, por lo menos en mi país, Panamá, aquí hace un poco tiempo, aquí se permitía hablar de profecía. Aquí se hacían campañas para hablar de Apocalipsis. Pero de un tiempo para acá, tú no puedes hablar de Babilonia. Tú no puedes hablar de la bestia. Tú no puedes decirle a una hermanita que sube con sus prendas, no, hermanita, así no. Porque entonces al que regañan, al que sientan en la banca, es a ti. A la persona que más bien quiere elevar las normas. Entonces te dicen, hermano, si sigue con esa actitud, con esa conducta, no lo vamos a dejar predicar, no lo vamos a dar participación. Entonces tú decides, o te vas a donde puedas dar el sonido certero a la trompeta, o te quedas calladito, llenándote de falacias, de tibieces y de temitas inútiles que no aprovechan para nada. Entonces, si tú haces eso, mi querido hermano, hermana, tú estás yendo en contra de lo que te dice Dios. Porque en Marcos 6:11, Dios dejó un mandato. Dios dejó una orden. Si en algún lugar no os reciben ni oyen, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ah, no, hermana, pero es que eso era para los discípulos, eso. No, nosotros somos el Israel espiritual. Y cada hijo de Dios que entra a su milicia, que entra acepta este llamado, tiene el mismo cometido, tiene la misma orden que tenían los discípulos. En ese momento, Jerusalén, Israel, era el campo de trabajo, era la iglesia. Pero hoy día tú y yo tenemos el mismo mandato. Tienes que ir y predicar. Tenemos que ir y decir lo que Dios nos está permitiendo conocer. Y si hay un lugar en donde no se nos permite hablar, entonces, hermanos, sacudamos nuestros piecitos y vayamos a donde podemos. Vayamos a dar. Es más, Dios mismo permite estas situaciones antagónicas. Dios mismo a veces levanta la persecución, permite que la persecución se levante, porque es la única manera que nos dispersemos y que el mensaje cunda y que el mensaje llegue hasta los últimos rincones. Entonces, hermanos, si no nos permiten hablar, decir la verdad, pero si quieren que nos sentemos a escuchar las barbaridades que se predican, las incoherencias e incongruencias que nos dicen, entonces, ¿qué vamos a decir? No, Señor, pero es que como era el líder, como era el pastor, yo lo escuché y obedecí. Hermanos, Dios ha dejado una lámpara, una lumbrera, para que cada uno de nosotros tenga la suya propia y vaya alumbrando con ella su camino. Isaías 9:16 es contundente. Y nosotros tenemos que aprendernos, tenemos que estudiar toda la Biblia, porque allí Dios nos habla, nos amonesta, nos advierte de lo que iba a pasar. Y en este texto que acabo de decir, Isaías 9:16 dice, porque los líderes de este pueblo son engañadores, por eso se pierden sus seguidores. Hermanos, no todo el que está graduado de teología es un ministro de Dios. Vamos rápidamente, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 11, para que sea la misma Biblia, pues que nos lo reitere, por si no lo hemos leído o si se nos ha olvidado, Dios lo dejó dicho. Dice,
Segunda de Corintios 11, dice del 13 en adelante, porque esos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Hermanos, ministros que se disfrazan de ministros de justicia, un ministro no se tiene que disfrazar en una cantina, en un lugar que no es donde se supone que Dios se sobreentiende que no está Dios. Un falso ministro. Allí no, ese es su campo de trabajo de los demonios. ¿Dónde se disfraza un falso ministro? En los lugares donde las personas van a buscar de Dios, en las iglesias. Entonces, allí se disfraza de oveja, cuando realmente allí se disfraza de pastor de Dios, cuando realmente es un ministro de Satanás. Entonces, ¿cómo? Pero hermana, pero ¿cómo yo sé que es el ministro de Dios o el de Satanás? Por sus frutos los conoceréis, a la ley y al testimonio. Ningún ministro se va a ir en contra de las sendas antiguas, de lo ya establecido. Ningún ministro va a rebajar las normas para atraer más públicos, para tener la iglesia llena de gente, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nunca ha sido popular. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? Después de 120 años de predicación y de trabajo, una familia. ¿Cuántos fueron liberados de Sodoma y Gomorra? Casi una familia. Entonces, ¿por qué queremos ver las iglesias llenas? ¿Por qué queremos decir estamos con Dios y la prueba de esto es el pocotón o la gran cantidad de bautizos que estamos realizando cada día? Hermanos, si vamos a juzgar la espiritualidad y la presencia de Dios por la cantidad de miembros, entonces Satanás nos lleva a la delantera. Por muchas personas que tenga una iglesia, no tiene más que un estadio de fútbol, no tiene más que un carnaval, no, sobre todo el de Río de Janeiro, no tiene más que una cantina. Entonces, el Papa está con Dios, porque reunió cualquier cantidad de personas en estos días que estuvo en Panamá. Así que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, nunca ha sido precisamente popular. Generalmente siempre he visto la minoría. Y por eso la misma Biblia dice, los perdidos serán como la arena del mar. Y Dios nos amonesta, nos anima, no temas manada pequeña, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes, de ellos. Así que es necesario, hermanos, que tengamos que salir de las organizaciones religiosas para poder entrar a una relación personal directa con nuestro Dios. La única forma en estos momentos de salvarnos es salir de las organizaciones religiosas, porque allí no vamos a encontrar el Espíritu Santo. Se está retirando cada día más de la tierra y sobre todo de las corporaciones religiosas en donde no se quiere predicar la verdad tal como Dios la dejó. Muy bien, tenemos otra historia. No la vamos a leer, la vamos a narrar rápidamente hacia grandes rasgos. Ustedes conocen la historia del ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Juan. Este hombre, toda su vida, había estado ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que cuando Jesús pasa por allí, él ve el ciego. Obviamente el ciego no lo podía ver a él, pero Jesús nos ve a cada uno de nosotros. Y con tanto interés Jesús lo ve, que llamó la atención de sus discípulos. Y dice, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús dice, no, ninguno de los dos. Esto es para gloria de Dios. Y Jesús sana a ese hombre. Y lo sana en sábado. Y ya ustedes conocen la historia. Lo llevan
llevan al ciego delante de los pastores. Y ellos empiezan a interrogarlo. Pero la molestia era porque el hombre había sido sanado en sábado. Pero no era sábado para limosnear, no era sábado para sufrir, no era sábado para estar en la calle. Pero sí se dieron cuenta que era sábado para recibir un bien. Entonces, cuando hablan con este hombre, y yo respeto a este ciego, porque demostró una valentía, demostró un coraje, demostró un dominio propio, unas agallas que muchos hermanos hoy, con cualquier cantidad de tiempo en las iglesias, no tienen. Ahí llegan los pastores y los regañan. ¿Por qué usted no quiere que se entierre Biblias cuando va a construirse una iglesia? Se quedan calladitos. ¿Por qué usted no está de acuerdo en que vayamos a reuniones los sábados? Porque esta es una modalidad aquí en Panamá. Todos los mediodías, después de almuerzo, reuniones. El sábado se ha sobrecargado de reuniones que muchas personas no quieren ya ni cargos. Porque en vez de que el sábado sea una delicia, es el día y tienen que pagar sus propios pasajes para llegar al lugar de encuentro y todo lo demás, para ir a recibir instrucciones de cómo ganar más personas, cómo traer más personas a la iglesia, cómo hacer que diezmen más, cómo hacer que se entregue más dinero para la emisora. Y aquí se hace en Panamá una radiotón. Se recoge todos los años más de $1 millón dizque para la emisora. Y en la emisora no se dice nada que salve. Entonces, vienen los pastores y le dicen, pero hermano, tiene que venir el sábado. Ay, pastor, pero es que, no, hermano, tiene que venir. Y no tienen el valor de decirle, pastor, en sábado, ni mis palabras, ni mis pasos tienen que hacerse de acuerdo a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Porque si yo retraigo en el día sábado mis pies de ir a donde me dé mi gana, mi boca de decir lo que me da mi gana, de hacer mi voluntad, entonces es que será un día de delicia, no se quedan calladitos. Entonces este ciego demuestra un temple que muchos envidian. Deberíamos envidiar, muchos envidiamos. Pero ¿saben por qué este ciego? Lo llevan hasta querer decir, acepta que este hombre era un pecador. Y él dice, miren, si era pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Es más, ustedes no dicen que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, ¿por qué ustedes no me habían sanado si ustedes son los que no pecan? ¿Y cómo es que a este pecador sí lo escuchó y me sanó? ¿Por qué este hombre tuvo este vigor, tuvo este valor? Porque los sábados, mientras los demás estaban llenándose de tradiciones y de tonterías, que tristemente es lo que están diciendo la mayoría de los pastores hoy día en las empresas religiosas, este hombre estaba afuera mendigando. O sea, no habían tenido oportunidad de manipularlo, no habían tenido la oportunidad de lavarle el cerebro, no habían tenido la oportunidad de llenarle su mente. Este era un odre nuevo en el cual podía vertirse el vino nuevo. Y como no habían no lo habían enseñado, no lo habían manipulado, no los habían enseñado a endiosar hombres, este hombre pudo demostrar ese valor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que si adentro te están dañando, que si adentro te están manipulando, que si adentro nos están llevando por un camino que no es el correcto, entonces es hora de salir para entrar en una relación donde seas dirigido por el verdadero pastor. Es eso lo que Dios nos está diciendo en este momento. Y si sigues la historia, este ciego de nacimiento lo expulsan, porque ese es el método, esa es la tónica. Te saco de la iglesia y fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces lo echan. No sé ni para qué si el pobre ya estaba afuera. Si él estaba sentado mendigando en pleno sábado mientras ellos predicaban en su sinagoga, él estaba afuera en una calle pidiendo su limosna.
¿Por qué no lo metían a la iglesia? Porque ¿qué tanto puede dar un ciego de diezmo de limosnas? Eso no era rentable, eso no era lucrativo para ellos. Así que por eso déjenlo allá tranquilo, déjenlo allá en la indiferencia. Y lo echan de la iglesia. Y cuando Jesús lo encuentra, Jesús le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que yo lo adore? Lo has visto el que habla contigo. Creo, Señor, y lo adoró. Jesús no le dijo, no, vuelve a la iglesia, porque fuera de la iglesia estás perdido. No le dijo nada de eso. Le dijo, adora al Hijo de Dios. Hermano, porque en eso consiste la salvación, en que tú y yo adoremos al Hijo de Dios. Le sirvamos, seamos fieles en lo que vamos conociendo, nos convirtamos en oidores y hacedores de Dios, no de hombres. Entonces, y por eso Jesús, Dios lo reitera en Jeremías 5:31 cuando dice, los profetas profetizan mentiras y los pastores rigen según su autoridad, pero mi pueblo así lo quiso. Así lo quiso. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar seguros, en estar atentos, como una antorcha que alumbra, pero sin embargo corremos a la palabra del pastor, a lo que dice el pastor. Hermanos, tantas incoherencias y la mayoría dicen amén, cuando eso no es así. Hay un texto también que se ha tergiversado, que se encuentra en 2 de Corintios 6, vayamos allá, hermanos. 2 de Corintios 6, que nos dice lo siguiente. Desde el 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Saben? Siempre este texto se utiliza, que también coincide. O sea, no es que no tenga relación, por supuesto que sí. Pero siempre lo utilizan, no se casen con un infiel porque, sí, es cierto. Es cierto que aquí tiene mucho que ver con matrimonios entre personas que no practican la misma fe. Pero hermanos, cuando llegamos al 17, por lo cual salid del medio de ellos, o sea, te está hablando de una relación que ya está consumada. Sí se entiende y se aplica a que no debemos, una persona no debiera casarse con alguien que no practique su misma fe, pero está diciendo algo más, sal en medio de ellos. O sea, si yo nunca me casé con un hombre, ¿por qué me van a decir que me divorcie? Ah, pero si me dicen sal, es porque estuve dentro. Entonces, hermanos, lo que Dios nos está diciendo es, no toques lo inmundo, porque hermanos, podemos estar juntos, pero eso no quiere decir que estamos unidos. En mi país, no sé si en el de ustedes, hay una frase que dice juntos pero no revueltos. Sí, Dios está diciendo, si tú estás buscando de corazón mi presencia, si tú quieres hacer mi voluntad, pero estás en un lugar en donde los demás no quieren seguir ese mismo camino, en donde el líder, que es el que tiene la última palabra, no te va a decir la verdad ni te va a permitir escucharla, entonces sal y no toques lo inmundo. No, hermana, pero no podemos llamar a nuestros hermanitos inmundos porque, hermanos, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos vamos a perder y estamos y somos inmundos. Jesús dijo frases contundentes y fuertes. Les digo, ustedes son hijos del diablo y lo deseo de vuestro padre, el diablo quieren hacer. Ustedes recorren mar y tierra por hacer un prosélito.
Y una vez que lo hacen, lo convierten en 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ustedes son unos hipócritas. En Lucas 12 dice que él le está diciendo a los fariseos hipócritas, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello, son sepulcros blanqueados, y le llega el presidente de la Unión y le dice, que es el doctor de la ley, maestro, con lo que tú dices nos ofendes también a nosotros. Y él le dice, ustedes también son unos hipócritas, han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entran, y a los que quisieron entrar se lo impidieron. Entonces, hermanos, cuando Dios dice, sal, apártate, no toques lo inmundo, porque si te están llenando de tradiciones, de inventos humanos, se están llenando de abominaciones de inmundicia y te vas a contaminar, Así que aquí tenemos también esta historia del ciego de nacimiento. Lo echaron de la iglesia y Jesús dijo, tranquilo, la iglesia no te salva. Tú adórame a mí y eso es suficiente. En 2 Corintios nos está diciendo 6, 14 al 17, no te unas con los incrédulos. Hermano, si tú estás predicando, tú estás encendido, Jesús viene, el mensaje del primero, segundo y tercer ángel es el mensaje, la justificación por la fe, el cierre de gracia. Hermano, todavía no es tiempo de eso, hablemos del amor por las visitas. Hermano, eso es contigo, no te unas con los incrédulos. Yo les voy a contar una experiencia. Cuando yo regreso a Panamá, Dios me permite crear un grupo. Yo me levanto en los autobuses y empiezo a predicarle a las personas, a hablarles, y no te imitas suave. Yo les decía, van a imponer una ley que todo el mundo tiene que ir, les digo todavía, porque yo hago, ese es un ministerio que tengo, van a obligarlos a adorar, a ir a las iglesias en domingo, pero la Biblia dice esto, y bueno, y le decía, va a venir un falso Mesías, Satanás va a tomar la apariencia de Jesús que han proclamado, que han enseñado por allí, y bueno, una señora dice que una vecina le dijo, ay, una mujer se subió al bus y habló, pero habló tan distinto que yo no sé por qué no podía parar de llorar después que la escuché, lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, esa señora llamó a otra vecina adventista que tuvo, que se fue ya a las montañas y le dijo ay, dice que alguien predicó en el bus sobre el sábado. Esta señora que está llamando a la hermana al campo era evangélica. Y la llama vecina, ¿usted se acuerda que usted me hablaba del sábado? Bueno, una vecina mía dice que una señora subió al bus y que le habló del sábado, y yo tuve un sueño que me decía una voz que el sábado era el día de Dios. Y ella le dijo, yo no sé si sea la misma que yo conozco, pero la hermana Flavia predica en los buses y explica la ley dominical. Te voy a dar el número para que la llames. En resumen, esta hermana evangélica empezó a reunirse conmigo, iban a mi casa, ella trajo a otras familias más y formamos un grupo. Ya éramos alrededor de unas 20 familias, de 20 personas, pero yo les dije a ellos, yo estoy vendiendo mi casa y la señal para irme a las montañas a vivir es cuando mi casa se vende. Así que yo les voy a estar instruyendo, voy a enseñarle todo lo que pueda. Lo que a mí me costó años, ustedes lo van a aprender en semanas, meses. Y efectivamente, esas personas, Dios me permitió enseñarles todo lo que tenían que saber y todo acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis, y estaban maravilladas, porque ustedes saben que en las iglesias evangélicas esos temas no se dan. Pero se vendió mi casa, les hablé todo lo que pude, traté de buscarles otras personas que se quedaran con ellos, pero tristemente eran hermanos de la corporación y los abandonaron, porque las hermanas eran exigentes. Pero háblenos de profecía, y las abandonaron.
Y un día cuando yo regresé, pues regresaba cada 2, 3 meses de la montaña, todas se habían metido a la iglesia adventista y las habían bautizado. Y pues cuando les fui a visitar me dijeron, estamos asistiendo a la iglesia adventista. Yo dije, bueno, tenían 4 opciones. Escogieron no la mejor, pero tampoco la peor. Una de las opciones era que se hubieran ido al mundo. Otras que siguieran, la mejor era que siguieran estudiando por ustedes mismas, pidiendo al Espíritu Santo a Dios que los guiara por medio de su Espíritu Santo. Y otra era que era otra peor todavía, era que hubieran vuelto a sus iglesias evangélicas. Pero bueno, se metieron a la iglesia adventista y allí iban a escuchar verdades a medias. Y así fue. Las hermanas van calientes y allí empezaron a entibiarse y ya estaban enfriándose. Y decían, ¿cuándo nos van a hablar del sábado? ¿Cuándo vamos a salir a hacer la obra misionera? ¿Cuándo van a hablar de profecía? Hermanas, con que nos vean ir el sábado a la iglesia con una Biblia, ya ellos están sabiendo que el sábado es el día de Dios. En resumen, hermanos, estas hermanas me dijeron, hermanas, ¿qué hacemos? Aconséjenos. Yo le dije, voy a ver qué hago. Y una de mis hermanas todavía asistía a la corporación. Y le dije, bueno, voy a hablar con mi hermana. Y le dije, ¿para qué sigues dentro? Te están matando y vas a ser la causa de la muerte de otros. El grupo que yo estaba ayudando con la ayuda de Dios, valga la redundancia, necesita reunirse. ¿Por qué no te reúnes con ellos? Tu casa es más grande. Reúnete con ellos y sigan estudiando las profecías. Y así lo hicieron, hermanas. Hoy día hay más de 30 miembros en el grupo, se han unido familias de otros lugares y la mayoría ya tiene a su casa el rótulo se vende, preparándose para salir de las ciudades. Dios está haciendo su obra. ¿Por qué les cuento esta historia, este testimonio? Porque estas hermanitas que dijeron, bueno, si la hermana nos habló y el sábado es tan importante y es la razón, es el tema que va a llegar hasta el final, de esto es que se va a hablar el sábado versus el domingo, entonces vámonos a la iglesia donde se reúnen el sábado. Pero ellas me dijeron, hermana, eso es cada sábado una celebración, una fiesta, nada que ver con lo que usted nos enseñó. Y gracias a Dios, como son sinceras, les permitió comparar y escoger la mejor decisión. Se salieron. Bueno, cuando estaban conmigo no se habían bautizado, por lo menos allá sirvió para que las bautizaran, aunque también, de acuerdo a Hechos 19, cuando hemos recibido un bautismo y no conocíamos toda la verdad, y el que nos los dio no estaba practicando toda la verdad, entonces deberíamos rebautizarnos, qué sé yo, pero este no es el tema en este momento. Así que aquí tenemos algo que latente y tangible. Estas hermanitas las estaban matando espiritualmente y ya se dieron cuenta que tenían que salir, huir por su salvación. Hermanos, hoy día te van a decir, no, fuera de la iglesia no hay salvación, porque allá no está Dios, porque Dios instituyó, Dios es un Dios de orden, la organización. Cuando tú lees, y te recomiendo que vayamos rapidito, a Filipenses 1, del 15 al 18, mira lo que decía Pablo. Esta es una cita contundente que nosotros debemos tenerla. Dice, es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿qué importa? Lo importante es que por pretexto, por verdad, Cristo sea anunciado. Y esto me alegra y me seguirá alegrando. No vayan allá, esos son disidentes, esos son separatistas, eso. Hermanos, no abren la boca cuando se está debatiendo leyes, por ejemplo aquí en mi país,
se está debatiendo leyes contra que están aprobando el matrimonio del género igualitario. Y ustedes vieran las manifestaciones que se están haciendo en la calle. ¿Quiénes están en contra? La Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los pro rescate de la familia, pero la Iglesia Adventista no dice ni una palabra. Aquí se oponen a que se repartan los libros del espíritu de profecía, pero se acogen a los peregrinos que vienen a estar con el señor Francisco Bergoglio. Aquí, para llenar el espacio, inventan unas tonterías. Los sábados llevan a todos los jóvenes, dizque a repartir abrazos a la calle. Y a todo el mundo que ven, te regalo un abrazo en el nombre de Jesús. Ay, ahí está el muchacho que ve a las chicas guapas que vienen, te regalo un abrazo en el nombre de Jesús. Y hay, hermanos, si el abrazo es tan importante, ¿por qué mi Biblia no me dice que Jesús andaba abrazando personas? También tienen otra modalidad, que se están yendo los sábados los jóvenes a donar sangre. Yo no digo que esté mal, es bueno hacer el bien, pero ¿de qué vale que le dones una sangre contaminada si no le vas a dar la salvación? Cuando me refiero a contaminada no es que tenga una enfermedad terminal o algo así. Me refiero a que la sangre que salva es la sangre de Cristo. Si tú mismo no estás bien, ¿qué va a hacer tu sangre? O sea, le puede dar unos meses, unos años de vida a alguien, pero para que al final se pierda. Entonces, estos son los recursos a los que han apelado, porque cuando la verdad no está, cuando no se está predicando lo que se tiene que predicar, entonces se llena con cualquier agüita tibia, con cualquier invento humano. Entonces los sábados se celebra el Día del Pastor, el Día del Hijo del Pastor, el día de tantas cosas, y han sacado un libro que se titula Aunque hay apostasía en la iglesia, debemos abandonar el barco. Y los hermanitos cargan el librito bajo el brazo porque han tomado una cita de la profeta donde dice que Dios siempre actuará en base a sus mismos principios, que cuando una iglesia él la levanta para dar un mensaje y esta falla, llama a otros, parafraseando, llama a otros y así sucesivamente. Pero que esto no sucederá, dicen al final, llegan hasta donde escribió la profeta, pero entonces se le anexa el comentario del autor del libro. Dice, pero esto no sucederá con la iglesia adventista, sino que Dios la limpiará, o sea que Dios ama más a los adventistas que a los ángeles que pecaron y los lanzó, que a los judíos, que a todas las iglesias anteriores que han caído y Él ha levantado otros. Qué raro, nosotros que hemos vivido en los últimos tiempos, que tenemos más conocimiento porque sabemos todo lo que le pasó a ellos, a nosotros sí nos va a aguantar hasta que nos limpiemos, se le quite la gana, la avaricia a los líderes y entonces Dios los va a limpiar. Engaño garrafal, hermanos, engaño garrafal. Y como adentro no vas a escucharlo, tienes que salir para poder entrar. Así que Pablo dice, a mí no me importa por qué razón se predique. Si es por envidia, por contienda, por rivalidad, por amor, lo importante es que el nombre de Cristo sea predicado. ¿Qué estamos predicando? Las personas que nos están echando de una organización, porque de la iglesia nadie te puede echar, porque la iglesia son los 2 o 3 que están congregados en el nombre de Jesucristo, según Mateo 18. Lo importante para Dios no es dónde te congregas, sino para qué te congregas. Entonces, dice en segunda de Juan, vamos a buscarlo. Segunda de Juan, versículo 9. Todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Hermano, el que tú te alejes de un edificio no es lo que te aleja de Dios, es el que te alejes de la doctrina. Puedes estar dentro del edificio, pero estar practicando, predicando, viviendo tus propias doctrinas, que fue lo que pasó con el pueblo judío.
que Jesús llegó a decirle, ustedes son un sepulcro blanqueado, por fuera belleza y por dentro lleno de huesos e inmundicias. Pero estaban dentro del pueblo, estaban dentro de la iglesia. Y así mismo hoy día está sucediendo. Tú te quedas adentro, pero viviendo lo que te da la gana, comiendo como te da la gana, vistiendo como te da la gana, como le da la gana a los líderes, que eso es lo que están predicando, con tal de tener las iglesias llenas y que estén dando el diezmo sin dolor. Entonces, estás perdido. No porque es el líder, no. Dios nos ha dejado discernimiento a todos nosotros. A todos nosotros para que no seamos engañados. Porque Él mismo lo dijo, no todos los ministros son míos. También Satanás tiene sus ministros que se disfrazan de ministros de justicia. Así que, y si tú crees que solamente el que está dentro de la iglesia es el que se va a salvar, vamos rapidito a leer una historia que pasó cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Lucas 4:33. Si todo el que está en la iglesia es el que se va a salvar, o el requisito para salvarse es estar dentro de la iglesia, vamos a ver, entonces Satanás también se va a salvar. Porque de acuerdo a Lucas 4:33, mira lo que sucedió. Estaba en la iglesia, en la sinagoga, un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro que exclamó a gran voz. Ya tú puedes leer ahí lo que exclamó. ¿Pero dónde estaba? Estaba en la iglesia, estaba sentadito. Y mientras no llegaba Jesús, él iba todos los sábados y se sentaba y escuchaba a los rabinos, a los pastores, y él decía amén. ¿Cuándo se le manifestó que quien lo dominaba era un demonio? Cuando llegó Jesús. Pero estaba adentro, estaba allí sentado. Ahora, vamos a dos pasajes de lo que nos dice la sierva del Señor en cuanto a si debemos salvarnos solamente dentro de la iglesia, si está bien que tú te quedes en un lugar en donde te estás mal alimentando, espiritualmente hablando, para poder salvarte. A ver, ¿dónde está esta cita? Primeros Escritos, capítulo 60, página 313, dice: vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. ¿Qué es un adventista nominal? El adventista de nombre, que su nombre está en el libro de una iglesia. Aquel que dice que cree que Jesús viene por segunda vez, pero vive como si deseara que no viniera nunca. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. O sea, antes que empiecen a caer las plagas, hermanos, las plagas están a punto de caer. Así que este es el momento que Dios está diciendo: tienen que salir de esas iglesias, porque es más fácil que Anás y Caifás saquen a un feligrés a que tú saques a Anás y Caifás. Los líderes no van a retroceder. La mayoría de los pastores han llegado demasiado lejos y no van a desandar el camino andado. Entonces, vas a tener que salirte tú por tu salvación, por tu bien. Pero también les voy a leer una cita más contundente todavía que esta. Que, bueno, si esta no te llama la atención, si esta no nos llama la atención, entonces no sé qué lo hará. En el deseado de todas las gentes, sí. Yo sé que la mayoría de nosotros esto la hemos leído, porque gracias a Dios, esto es lo que hace cuando tú te sales de un sistema y entras a una relación personal con una persona llamada Jesús, que ya no quieres parar. Antes te acostumbraron a una cartilla, a un material hecho por
personas, sacerdotes romanos por jesuitas. Habiendo dejado Dios tantos testimonios, tanto material a través de su profeta, sustituyeron estos libros por cuna de bebé, cuna de infante, cuna de menores, el folleto de cuna de menores, de infante, y una cantidad, claro, ahí también venía el bill metal, porque por cada uno tenías que pagar. Y cartilla de universitario, cartilla de jóvenes, cartilla de solteros, matutina, que para mí desde el primer momento dije, esto es una falta de respeto y una discriminación, porque yo tengo 2 carreras universitarias y nunca he creído que son ese nivel académico y que esos títulos me den una ventaja sobre aquel que está buscando de corazón a Dios. Nunca he creído que eso me ponga por encima de nadie, porque Dios dice que su palabra es tan sencilla que hace sabio a los simples. Pero no, esta es para universitarios porque ellos tienen un nivel de... No, mentira. Sino que ahí compra el universitario y entra más dinero, más material que vender. Entonces, este texto yo sé que es conocido para la mayoría de los que escuchan esto, pero para aquellos que no lo han leído tal vez, hermanos, si esto no te abre los ojos, no sé qué más lo pueda hacer. Dice, el deseado de todas las gentes, tengo el de tapa suave, el capítulo, el reino de Dios está cerca, o se ha acercado, dice, si los dirigentes de Israel, o los pastores, porque recuerden que ahora somos nosotros el Israel espiritual, y todo lo que se dio en el pasado se ha mantenido porque se repetirá con nosotros y es una amonestación para nosotros, una guía para que no fallemos en lo que ellos fallaron. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para llevar el Evangelio al mundo. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, que sería la iglesia en este caso, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase de personas para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Ahora viene esto, hermanos, que por favor no lo olvidemos. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los pastores o líderes o los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz, se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Hermanos, creo que con esto puedo finalizar. Creo que no debo añadir más. Ya es decisión tuya. Si es porque no hay un texto en la Biblia que permita, que aconseje, que instruya sobre que la separación es necesaria cuando
debes buscar la salvación, cuando tu objetivo es conocer más sobre el verdadero pastor, entonces no sé qué lo hará. También dice este libro, dice que si Natanael le hubiera hecho caso a los rabinos, a los pastores, nunca hubiera aceptado a Jesús como Mesías. Y es lo mismo que está pasando ahora, hermanos. ¿Ahora qué vas a hacer? Te vas a quedar sentado en una empresa religiosa cuyo fin, cuyo objetivo, cuyo móvil es lucrar, o vas a levantarte a proclamar el último mensaje de amonestación que Dios ha enviado a este planeta. Si tú estás en una iglesia y te permiten hablar, te permite llamar la atención, entonces sigue, hermano, sigue. Porque lo importante es que estás levantando tu voz. Pero si no te permiten hablar ni decir la verdad, y tampoco ellos la están diciendo, entonces es hora de salir para entrar a una verdadera relación con Dios. Porque, como dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, no juzgue, no critique, no. Sí, tú lo puedes decir con amor, pero el hecho que sea con amor no es que tiene que ser mentira. Tú no tienes que decir, hermanitos, estamos mal, pero bueno, Dios nos va a limpiar y sigamos. No. Dice aquí que la voz la tienes que hablar a voz en cuello y que no te detengas, alzar la voz como trompeta, o sea, audiblemente, y que digas el pecado tanto dentro como fuera. Que digas, no está bien. Que se vendan blusas, playeras, como le llaman otros países, para ir a un retiro de mujeres, y que lo vengan a cobrar en sábado en la mañana. Pero pastor, es que hoy sábado no se paga. Es que esas son de órdenes de arriba. ¿Qué tan arriba vive alguien arriba de Dios? Porque Dios dijo que en sábado ningún negocio. Pero te cobran. Ahora una modalidad también acá en mi país, que no sé en otros. Están viniendo profesores de Andrews a dar clases acá. Entonces se están graduando de Andrews, pero recibiendo las clases acá mismo, y las matrículas son en sábado. Se paga en sábado. Pero hermana, es que eso es de Dios, porque es para prepararse para Dios. No estoy de acuerdo, porque la Biblia ya ha dicho para lo que es el sábado. ¿Y cuáles son los temas que se están dictando? ¿Cómo ser una iglesia exitosa? Y entonces vemos pastores que se suben al púlpito. Aquí tenemos al pastor que tiene licenciado en teología, magíster en no sé qué cosa, doctorado, posgrado, lo que se llamaba en el tiempo de Jesús las filacterias, entonces acá se le llaman títulos, doctor, magíster, posgrado, maestría, y demás, y demás, y demás. Y cuando abre la boca, no sale nada que te lleve a reconocer, oh Dios, al escuchar esto, cuán pecador me veo. Señor, mi vida está hecha una basura, límpieme, examíneme, oh Dios, y vea si hay en mi camino de maldad, y guíeme por la senda del bien. Pon en mí, oh Dios, un espíritu limpio, y renueva un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No, risas y más risas. Entonces, eso es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y no creo que a nadie le sorprenda, porque esto se está haciendo a nivel mundial. A nivel mundial. Y cuando levantas la voz,
no, tú estás mal. Entonces tú decides, hermano, tú decides, o te quedas allí en donde la mayoría no quiere escuchar, o sales realmente a dar el mensaje que Dios tiene. Isaías 60 es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros en este momento. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Entonces, levántate, estamos sentados, levantémonos y resplandezcamos. Pero ¿cómo vamos a resplandecer si apenas queremos encender una luz, nos las apagan de un baldado de agua fría? En el mejor de los casos. Entonces, depende de ti qué tan radiante quieres que brille tu luz. Así que, hermanitos, Dios nos ayude en este momento a decidir con quién queremos estar bien. ¿Con el nombre de una organización o con el Dios de los cielos, que está a punto de venir, no por una iglesia, sino por corazones sinceros, arrepentidos, por un pueblo que esté viviendo y proclamando? Hermanos, aún el mensaje de la Odisea nos lo dice claramente. He aquí yo estoy a las puertas. Si alguno oye mi voz, no dice si la iglesia oye mi voz. Si alguno, ¿por qué tiene que tocar? Porque está fuera de la iglesia, lo ha dejado afuera. Y entonces dice, yo estoy tocando. Si uno de entre ellos oye mi voz y abre, ¿yo entraré a la iglesia? No, yo entraré a él. Dice la sierva del Señor que se ha demostrado vez tras vez en la matutina Maranata, que se ha demostrado que por los siglos la ruina de las iglesias han sido los pastores. Y por eso es que cuando el ángel le habla a Juan, le dice, escribe al ángel de la Odisea. Y dice ella que el ángel y el ministro son lo mismo. Porque el miembro llega casi siempre hasta donde llega su pastor, a menos que esté estudiando y alimentándose por sí mismo. Y culmino con este versículo, hermanos. Jeremías 7, 4 en adelante. Si te han dicho que dentro de la iglesia es la única forma que te puedes salvar, quiero antes de leer llevarte a Silo, donde estaba Elí con sus 2 hijos. Los pastores haciendo lo que les daba la gana, llevando al nombre de Dios y sus normas derrotero, llevando al pueblo a la apostasía. Y Dios habló reiteradamente al presidente de la unión que reprendiera a sus pastores, que eran sus hijos, que más que eso, los quitara del cargo. Pero Eli hizo de oídos sordos, y Dios trajo la destrucción tanto para el pueblo como para esta familia. Y entonces, y se le amonestaba y se le decía, dice, bueno, Él es Dios, que haga lo que le dé su gana. Él esto, pero nunca quiso ceñirse y actuar no como. Entonces, ahora Dios nos dice, ¿por qué cuento esto? Porque Él dice, no se confíen en una iglesia. Recuerden lo que pasó en Silo. Allá también yo tenía una iglesia. Allá también estaba el nombre mío en esa iglesia. Pero cuando decidí
ponerle un alto a su apostasía, ponerle un alto a su irrespeto, a su desobediencia. No tomen en cuenta que allí decían que eran el pueblo de Dios. Ahora, la iglesia adventista sí fue levantado este movimiento, no una iglesia para que se sentara, porque Dios hace discípulos. Dios no quiere miembros de iglesia, quiere discípulos, no que estemos sentados, que estemos trabajando. Entonces, Él nos dice, no confíes en palabras de mentira, que digan templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia que fue levantada en 1844. Dice, si realmente mejoras vuestros caminos y vuestras obras, si haces justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimís al peregrino, al huérfano y a la viuda, ni derramas sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os dejaré vivir en este país que di a vuestros padres para siempre. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan, hurtan, matan, adulteran, juran en falso, incensan a Baal y andan tras dioses extraños que no conocieron. Después vienen a mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos seguros. ¿Seguro para seguir en todas sus abominaciones? ¿Es cueva de ladrones a vuestros ojos esta casa que lleva mi nombre? Yo he visto todo esto, dice el Señor. Ahí es donde nos manda, y se vayan ahora a mi santuario en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Así que pueden seguirlo leyendo porque lo que continúa está relacionado con lo mismo. Pero sí, hermanos. No, esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia de Dios. Pero andamos de mal en peor. Escándalo tras escándalos. Por lo menos acá, en este país, es normal escuchar pastores en adulterio. Los sacan del ministerio cuando se roban los diezmos. Que mandan cartas, no acepten que el pastor tal ya no es más pastor, no lo acepten que predique. ¿Y qué pasó? Se robó el diezmo. Pero mientras sea de otro caso, adulterio y demás, solamente lo mueven de distrito a otro lugar. No, pero venimos, no, esta es la iglesia de Dios, estamos seguros aquí porque esta es la iglesia de Dios. No, mis hermanos, esta no es la iglesia de Dios porque Dios es un Dios santo y su iglesia tiene que ser santa. Y no es que porque te sales, ya te salvas, porque si te sales, pero también empiezas a hacer las cosas que no son lícitas, si empiezas a descuidar, si empezamos a descuidar el ayuno, la oración, el estudio, también nos perdemos. Pero por lo menos hay más oportunidad que estando dentro, porque adentro ni vas a escuchar la verdad ni la vas a predicar. Por lo menos afuera puedes estudiarla, puedes con solo la Biblia y el espíritu de profecía, que es lo que Dios recomienda, alimentarte mejor que con las mentiras que están dentro. Así que, hermanos, Dios nos bendiga y no olvidemos el consejo de parte de Dios. Es necesario salir de un sistema del judaísmo, en el caso de Pablo, de la organización del adventismo, que lleve solamente el nombre sin el propósito, para entrar a una verdadera relación con Dios. Y dice Él que dejemos lo inmundo y vayamos a Él, entonces Él nos recibirá por hijos. Parafraseando 2 Corintios 6:17. Así que Dios les bendiga. Vamos a donde están, acompáñenme arrodillándonos, que debe ser como hablemos siempre con Dios de rodillas, porque esa es la forma que hace temblar a Satanás cuando ve a un hijo de Dios de rodillas. Entre más nos humillemos postrados en el polvo, reconociendo nuestras limitaciones, nuestra dependencia del Creador,
entonces allí es cuando Él tiembla y cuando Dios nos da la victoria. Que Dios nos bendiga, hermanos. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes y vamos a terminar agradeciéndole a Dios por medio de la oración. Buen Dios, Creador, Redentor y Salvador de toda alma que habita en este planeta. Gracias, Padre Santo, por habernos permitido nuevamente compartir su palabra. Señor, es vital que los sinceros de su pueblo entiendan que la organización que usted levantó para que proclamara el último mensaje de advertencia está en apostasía, que sus líderes no van a dar la voz ni permitirán que desde dentro se dé. Pero usted quiere, Señor, que este mensaje se dé y necesita un pueblo de valientes, necesita 144,000 que conocen, que salen de las tribus de Israel, en este caso el Israel espiritual, que puedan entender que tienen una misión que dar, pero que tienen que apartarse para poder hacerlo. Señor, amamos la iglesia, pero más lo amamos a usted. Que entendamos que la iglesia son las doctrinas, es el mensaje, y que si para darlo tenemos que estar debajo de una higuera como estaba Natanael, debajo de un puente, en una mazmorra, donde sea, Señor, será mejor, será más valioso, será más fructífero que estar en un edificio del cual usted se haya alejado. Que recordemos, Señor, que su iglesia son los 2 o 3 que se congregan en el nombre de Jehová. Ayúdenos, Padre, a vencer nuestras inclinaciones, a vencer el yo, amarlo a usted por encima de todo y de todos, y a suplicar ese valor de la cobardía de nuestros hermanos, a entender que en estos momentos necesitamos calor de su frialdad, que necesitamos, Señor, ponernos en sus manos para que usted haga de nosotros instrumentos a través de los cuales su luz pueda ser derramada sobre un mundo que está en tinieblas. Gracias por este gran privilegio, Padre. En el dulce y santo nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios.